Amén, gracias. Tremenda verdad, ¿verdad? Estamos hablando de la vida de Pablo, quien era Saulo y ahora es Pablo. Y hemos tomado el tiempo de estudiar detalladamente algunas verdades obvias de la vida de Pablo y el cambio que él experimentó en el Señor. Y la razón, hermanos, es porque Pablo obviamente es un tremendo ejemplo de creyente y cristiano. Dios lo usó para darnos la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y él fue el pionero, por decir, o el que Dios utilizó para alcanzar a los gentiles. Dios lo usó a él en la transición entre los judíos a enfocarse hacia los gentiles, el evangelio. Y Pablo fue uno de los frutos que brotó del Señor mismo. El Señor lo ganó, el Señor lo encontró en el camino, dentro de la era de la iglesia, de la gracia. Y vemos su conversión, el cual el Señor nos dijo que después de Pablo, todo testimonio sería igual a la de Pablo. Todos tenemos que ser salvos a través del Señor Jesucristo únicamente. Toda persona que es salva es porque un día el Señor Jesucristo le habló a él o a ella. Yo sé que Dios usa hombres y mujeres, folletos, mensajes, pero nada de eso es lo que nos salva. Lo que nos salva es el Espíritu Santo hablando en nuestros corazones y el Señor Jesucristo entrando en nuestras vidas. Hemos visto en la vida de Saulo a Pablo un nuevo nombre, un nuevo Señor, un nuevo deseo, un nuevo amigo, una nueva relación, un nuevo poder, nuevas órdenes, y ahora vamos a concluir una nueva pasión. Todas estas cosas están accesibles o son accesibles y son también para todo creyente en el Señor. No hay nada especial de Pablo que lo excluye o lo hace a él diferente a los demás. Todos aquí, hermanos, tenemos el mismo Salvador. Tenemos la misma palabra en nuestras manos. Y hermanos, Dios es para nosotros lo que era para el apóstol Pablo. Y hablando del libro de Hechos, ya que estamos estudiando del libro de Hechos, el enfoque de nosotros al estudiar este libro, aunque estamos aprendiendo de los Actos de los Apóstoles, pero realmente el enfoque es aprender de las características de la iglesia primitiva y de los cristianos que componían esa iglesia. ¿Qué es lo que ellos tenían? ¿Qué es lo que ellos hacían? ¿Cómo eran ellos que nosotros deberíamos de tomar como ejemplo y también querer ser como ellos? Mi hermano, usted tendría que estar de acuerdo conmigo que estamos muy lejos del cristianismo de la Biblia. Yo no le estoy acusando a usted de ser un mal cristiano, no me malentienda. Yo creo que Dios nos ha dado un tremendo grupo de buenos cristianos. Yo no estoy acusándole a usted, ni mucho menos a mi persona, de que simplemente somos malos cristianos, no. Pero a la luz de la palabra de Dios, al cristianismo que está aquí en el libro de Hechos, hermanos, la realidad es que estamos lejos de ese cristianismo. Por lo tanto, hermanos, nos embarcamos en estudiar la personalidad y características de esta iglesia primitiva con el fin de que Dios nos ayude como iglesia a madurar en lo que podemos hacer como esta iglesia. Por eso, no nomás podemos hablar de la iglesia ambiguamente o nomás como la institución. Tenemos que hablar de las personas que componen o componían esa iglesia nueva testamentaria. Nuestra iglesia no es la iglesia que es por este edificio. Si mañana este edificio se quemara y no estuviera ya presente, nosotros seguimos siendo una iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo que se congrega en su nombre. Gloria a Dios por los edificios que Dios nos ha dado. Pero nosotros somos la iglesia. A los ojos del Señor, nosotros somos la iglesia. Y querido hermano, con eso en mente, tenemos que entender qué es lo que motivaba, qué es lo que llevaba a Pablo a ser el cristiano que él era. Recuerde quién era Pablo. Era Saulo, el perseguidor de la iglesia,
el que arrestaba a cristianos, el que era el enemigo número uno de la iglesia nueva testamentaria y los creyentes en el Señor. En él hubo un gran cambio enorme, pero hermanos, la verdad es que en todos nosotros lo mismo ha sucedido. Él tuvo una nueva pasión, y aquí es donde vamos a concluir el tema de Saulo a Pablo, que comenzamos hace varias semanas atrás. Él tuvo una nueva pasión. En Hechos capítulo 9, por favor, versículo 20. Hechos capítulo 9, versículo 20. Dice la Biblia: enseguida predicaba a Cristo. Enseguida, no esperó, no demoró, se bautizó, lleno del Espíritu Santo, inmediatamente comenzó a predicar a Cristo. Había una pasión nueva en su vida. La otra pasión lo llevaba a odiar a los cristianos. Ahora él tenía una pasión divina, una pasión que Dios le dio. Y qué diferente, hermanos. Podemos ser atletas sobresalientes un día en el mundo como todos los demás, y sobresalir en el campo de fútbol o campo de béisbol, pero cuando agarramos toda esa pasión que le damos al deporte y se la entregamos al Señor, lo que Dios puede hacer con esa persona. Pienso en Billy Sunday, que era beisbolista profesionalista, y él entregó toda esa carrera por ser predicador del evangelio. Él se resbalaba en las plataformas donde predicaba de un lado al otro para llamar la atención, para captar a la gente, y usaba su talento que usaba en el campo de béisbol para llamar la atención a la gente. Quebraba sillas, se paraba en el púlpito y predicaba con pasión. Esa misma pasión lo llevó a ser un beisbolista profesionalista, pero ahora lo usaba para el Señor. Y yo no sé usted, pero yo quiero usar cualquier cosa que yo tenga en mi persona para el bien del evangelio, para el avance de la gloria del Señor. Ahora él va a Damasco a predicar a Cristo. Él iba a perseguirlo, ahora él va a predicarlo, ¿verdad? Esto ciertamente cumple con Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10. Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10. Sígame en su Biblia, por favor. Estamos en un estudio bíblico. Debería traer pluma, un libro de notas y con su Biblia. Amén. Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10 dice la Biblia: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos salvó con un propósito, hermanos, no nomás para calentar una banca. Cuando una persona es salva por fe, inmediatamente él viene a ser hechura de Dios para hacer la obra de Dios y su voluntad. Esta obra es ganar a almas perdidas para el Señor Jesucristo. Ese es el propósito número uno de nuestra fe. El por qué Dios no nos llevó en el día de salvación es porque hay gente que necesita escuchar de que hay un Salvador. Esa es la razón por qué Él vino a este mundo, mi hermano. No vino como algunas religiones dicen, que vino para enseñarnos a cómo vivir, aunque obviamente Él nos enseña cómo vivir, pero su propósito vino para que los que estaban perdidos lleguen a ser salvos, querido hermano. Y ese es el propósito por el cual Dios le salvó a usted y me salvó a mí. Esa es la razón por qué Dios tuvo que secarnos por dentro aquel deseo y apetito que teníamos por el alcohol. Algunos de nosotros que éramos borrachos, Dios nos cambió para usar nuestras vidas como templo del Espíritu Santo, como instrumento de Dios santificado en Cristo, para ser ahora una portavoz de la verdad, útil para el Señor. Querido hermano, algunos cantábamos las rancheras y las canciones ¿verdad?, populares de nuestra cultura, pero ahora Dios quiere usar esa misma voz que usábamos para elevar a artistas profesionales. Ahora Él quiere que usemos esa voz para cantarle a Cristo y exaltar su nombre. Lo triste es con muchos de nosotros que nos quedamos con ese talento aferrado en vez de ofrecerlo como ofrenda al Señor, ¿verdad? Bueno, en 1 Corintios capítulo 9, por favor. 1 Corintios capítulo 9, por favor, versículos 14 al 16. Dice así la Biblia: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo no de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta ¿qué?
ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo vivía con una pasión que controlaba su persona. Él entendía que su propósito era predicar el evangelio. Fue Pablo que dijo que él vivía constreñido por el amor de Cristo. En 2 Corintios capítulo 5, por favor, 2 Corintios capítulo 5, por favor, versículos 13 y 14, dice la Biblia así. Dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Murieron. Mi hermano, la verdad del evangelio debe de constriñirnos, debe de controlarnos, debe de ser lo que nos motiva a seguir adelante en la fe. Entendiendo la deuda que tenemos por todos, por la muerte de nuestro Salvador Jesucristo, mis hermanos. Pablo vivía consumido con la expresión, ¿se acuerda? Cuando él dijo, yo di mi voto, hablando de Esteban. Yo di mi voto. Él se sentía comprometido. Él se sentía controlado por ese acto tan horrible que no lo dejaba descansar. Constantemente pensaba en ese hombre perdido, lleno de odio, de resentimiento, que Dios había salvado de ese hoyo cenagoso, y pensaba, yo di mi voto. 20 años después, en su servicio, en su ministerio, volvió a decir, yo di mi voto. Yo creo que Pablo dormía pensando, yo di mi voto, caminaba, servía, predicaba, siempre pensando en lo que Dios había hecho en su vida. Y como cristiano nos haría bien nunca olvidarnos, mi hermano, de dónde nos sacó el Señor, de dónde venimos, cómo éramos antes del Señor, qué camino llevábamos. Algunos de nosotros estaríamos bajo tierra este día, no estaríamos vivos, perdidos, mi hermano, si no fuera por el amor de Cristo en nuestras vidas. Todo lo que hacíamos, las piedras que tirábamos, los insultos que ofendíamos a los cristianos, los rechazos que dábamos, las puertas que cerrábamos, las ventanas y todo lo que les burlábamos a los creyentes en el trabajo, y a pensar todo lo que hacíamos, y ahora somos hijos de Dios. Gloria a Dios por la salvación. Pablo vivía así, con una pasión que venía de este entendimiento de quién era él y lo que Dios había hecho por él. Esa palabra pasión en griego quiere decir pathema, o es la palabra pathema, sufrimiento. Pathos, para corto, quiere decir deseos apasionados, buenos o malos. De ahí sale la palabra la pasión. La definición general de la palabra significa un sentimiento muy intenso y perturbador que domina la voluntad y la razón. Domina la voluntad y la razón. Por ejemplo, cuando hay un accidente y vemos que algo se va a caer encima de un niño, una niña, una mamá, por más frágil que sea y por más mujer que sea, tiene la capacidad de levantar algo bien pesado o sostener algo bien pesado para librar su hijo. ¿Por qué? Porque en ese momento la pasión viene sobre ella y no piensa en su debilidad, no piensa en lo enorme del objeto, no piensa en lo que no puede hacer. Lo único que le consume es librar la vida de su hijo, y se interpone y se mete y sostiene aquello que era imposible considerar cargar. Y como cristianos, muchos de nosotros hemos perdido la pasión en Cristo. Por eso nos sentimos tan débiles, tan fracasados, tan inútiles. Nos hemos arrinconado en nuestra indiferencia, nos hemos neutralizado en nuestra frialdad espiritual, porque se nos ha ido la pasión que debe de prevalecer en nuestra vida. Todo usamos como excusa. Cualquier cosa que viene lo usamos como tropiezo, como estorbo para hacer la voluntad en nuestra vida. Mi hermano, antes, cuando usted tenía pasión para Cristo, nada ni nadie lo detenía a usted de obedecer a Dios. En Efesios, la palabra pasión, de ese deseo, hay pasiones buenas y hay pasiones malas, ¿verdad? Todo es como lo usa. ¿Qué pasión qué pasión hay en su vida? La pasión correcta es cuando nos dejamos llevar y controlar por una convicción o verdad más fuerte que todo otro sentimiento físico o emocional. Esa es la pasión que es correcta. Pero la pasión incorrecta, hermanos, es la que nos destruye nuestra vida.
Quiero que vean rápidamente unos pasajes. Esto no está aquí en mi bosquejo, pero Romanos 1:26, por favor. Romanos 1:26, rápidamente, por favor. Tenga pasión para encontrar los versículos, amén. Romanos 1:26. Los jóvenes, cuando tienen juego de esgrima, ¿cómo tienen pasión para encontrar los versículos para recibir un premio? Pero un miércoles normal se duermen, ¿verdad? Tenga pasión para encontrar la escritura. Romanos capítulo 1, por favor, versículo 26. Dice la Biblia así. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mi hermano, cuando no utilizamos la pasión correctamente, somos capaces de cosas vergonzosas, mi hermano. Piensa en cristianos que un día estaban en fuego para el Señor, sirviendo a Dios en la iglesia, eran líderes, capitanes de ruta, maestros comunical, estudiantes del ministerio, y ahora ¿dónde están? Muchos de ellos lejos de los caminos del Señor, abandonando su fe, abandonando su moralidad. Algunos han caído en pecados horribles, hasta en la homosexualidad y cosas peores. ¿Cómo una persona puede llegar a esas condiciones? Le voy a decir cómo: cuando se deja llevar por las pasiones desordenadas. El hombre que vive dentro de nosotros es un monstruo, decía el pastor Luis Parada. Un monstruo que vive adentro de nosotros, que si no lo dominamos con la palabra de Dios, si no lo dominamos con rendirnos al Espíritu Santo, puede salir y destruir nuestra vida. Por más buenas personas que seamos, usted tiene un monstruo viviendo en usted. Fíjense 2 Timoteo 2:22. 2 Timoteo 2:22, por favor. A algunos se les sale un poco el monstruo, ¿verdad? 2 Timoteo 2:22. Yo digo en cómo nos miramos, ¿verdad? 2 Timoteo 2:22. Dice la palabra de Dios así: huye también de las pasiones que, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan ¿a quién? Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Mi hermano, esas pasiones juveniles. ¿Por qué se refiere a las pasiones juveniles? Porque un joven no ha madurado completamente, no ha aprendido a dejarse llevar por la verdad y justicia, se deja llevar por sus pasiones. Un joven típico vive por lo que siente. ¿Cómo se siente? Gobiernan sus vidas. Por eso jóvenes y señoritas pueden decir un semestre: estoy enamorado con este joven, esta señorita, y al siguiente semestre estoy enamorado ahora con otra persona, porque se dejan llevar por sus pasiones juveniles. Esa es la debilidad de la juventud. Por eso, joven, acuerda de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que los días se pongan malos. Es importante entender, mi hermano, que las pasiones sí hay unas incorrectas. Quiero que vean, por favor, en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Dice la Biblia, versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mi hermano, si usted tiene problemas matrimoniales, le garantizo que es por razón de sus pasiones desordenadas. Si usted tiene problemas financieras, que no sabe cómo gobernar su dinero, le garantizo porque se deja llevar por sus pasiones y mal usa el dinero que Dios le confía. Si usted tiene problemas con un pecado escondido habitual, que piensa usted que nadie más sabe, pero Dios sí sabe, y sigue cayendo como ratón al queso, le garantizo es porque usted es una persona que se es llevada y llevado por sus pasiones. Si usted tiene problemas con rencor contra alguien, no respeta a un líder, le ignora, le hace un lado y nomás no hace caso, le garantizo es porque usted se ha dejado llevar por las pasiones y no por los principios de la palabra de Dios. David tenía a Saúl en su mano, podía haberlo matado, hermano Guzmán. Ahí lo tenía, los hombres le dijeron: ahí te lo puso Dios, mátalo. Todos estaríamos de acuerdo y te vamos a aplaudir porque tú eres el que sigue como rey. Pero David temió más a Dios y su palabra que hacerle un daño a ese líder de él, al ungido del Señor. Dijo: no lo voy a hacer, y no lo hizo. Y yo creo, por tanto, que David llegó al trono porque honró a Dios. Él no se dejó llevar por sus pasiones. ¿Cuántos de nosotros nos perdemos tantas bendiciones a causa simplemente que nos dejamos llevar por nuestras pasiones? Qué importantes son estas verdades. Quiero que vean ahí en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 17. Dice así: Elías era hombre sujeto a su mujer, a pasiones,
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 ¿qué? Dice Dios, Elías, un hombre que hizo tantos milagros, también era como nosotros. ¿Sabe qué quiere decir? Que no tiene que usted ser un gran hombre de Dios para vivir una vida santa, una gran mujer de... No, cada persona aquí puede vivir una vida victoriosa en Cristo, pero comienza con gobernar sus pasiones. Qué importantes son estos principios. En Efesios, por favor, capítulo 5. Regresando aquí al bosquejo, Efesios capítulo 5. Efesios, por favor, 5:15. Dice la palabra de Dios, versículo 15 al 20, dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor que Jesucristo. Y querido hermano, cuando somos llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, podemos someternos los unos a los otros, podemos amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia, podemos someternos y respetar a los maridos como Dios le manda a la mujer hacerlo. Todo lo demás se desprende cuando somos controlados por una pasión que es mayor que nuestros sentimientos físicos y emocionales. Pablo se convirtió en un hombre dominado por una pasión por su Dios. Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Y ya no vivo yo. Pablo llegó a un fin de su persona. Fíjense en Hechos 20:24. Hechos 20:24, por favor. Hechos 20:24, por favor. ¿Me están siguiendo, hermanos? Hechos 20:24. Dice la Biblia, versículo 24. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de ¿qué? De Dios. Ve, mi hermano, Pablo vivía con algo que era más importante que todo lo demás. Ni estimaba preciosa su vida. No le importaba qué le sucedía, si alguien lo criticaba, si alguien se burlaba de él, si alguien lo miraba mal. No le importaba. Él vivía consumido, controlado por una pasión, y eso era que él quería que su vida contara para el Señor. Que Dios nos permitiera llegar a ese nivel de cristianismo. Pablo encontró el propósito de Dios para su vida, y de ahí surgió su pasión impresionante. ¿Qué hace que las personas asuman riesgos, hagan más de la cuenta y realicen lo que sea para alcanzar sus objetivos? La pasión. Mientras hay pasión, no importa cuántas veces fracase, y si otros están en su contra, no se detiene hasta que triunfa en lo que quiere lograr. Por eso una persona se toma pasión para estudiar una carrera y terminar después de 7, 10 años una carrera. Se toma pasión. Se toma pasión para levantar una ruta de autobús. Se toma pasión para levantar una clase dominical, influenciar vidas, impactar personas. Se toma pasión para hacer algo para la causa del Señor, en cualquier cosa, en cualquier área. Se toma pasión para aprender un instrumento. Se toma pasión para memorizar versículos. Se toma pasión para hacer la obra de Dios de primera clase, como Dios es digno de suprema alabanza. En 2 Corintios capítulo 11, por favor, 2 Corintios capítulo 11. Dice el versículo 16, dice así: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleraréis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleraréis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía.
¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. Iba a decir cuarentena, estoy tramado. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, aguardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Mi hermano, es increíble la vida de Pablo. Cómo es que todo el tiempo parecía que estaba huyendo, estaba corriendo. 2 veces lo habían bajado con canasta. Desde el momento de su conversión lo hicieron escapar así. Y ahora otra vez, yo creo que la segunda vez que se metió la canasta ya era, ¿verdad? Gorra vieja, ya sabía, oh sí, así la hice la última vez. Se subía en la canasta y lo bajaron otra vez. Mi hermano, cuando uno aprende a vivir por la pasión de Cristo, Dios nos va a llevar a través de experiencias que vamos a decir, oh, yo recuerdo la última vez que alguien me acusó, terminó avergonzado. Yo recuerdo la última vez que alguien me quiso robar dinero, Dios me bendicó, Dios me proveyó. Oh, yo recuerdo la última vez que alguien esto, alguien otro. Dios ha sido tan fiel. Mi hermano, esa vida la podemos disfrutar cuando vivimos apasionados por la causa de Cristo. Porque los que voltean para atrás, los que regresan para atrás, los que sueltan el arado no son dignos, dijo el Señor, de ser mis discípulos. Respecto a la sabiduría, Salomón escribió que si la buscáramos como si fuera plata y la examináramos como un tesoro, la hallaríamos. ¿Sabe? Debemos de llevar esa pasión a escudriñar la palabra de Dios. Proverbios capítulo 2, por favor. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Quizás, querido hermano, hermana, no fue uno de los mejores en la escuela. A lo mejor salió de panzazo. A lo mejor ni terminó la escuela. Pero no hay ninguna excusa por el cual no debería usted ser un estudiador de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 2, por favor. Proverbios capítulo 2. Dice la palabra de Dios, versículo 4. Dijo el pastor Fernández, no es pecado nacer burro, es pecado ¿qué? Quedarse burro. Ese es un versículo en la Biblia Gómez. Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y ¿qué? La inteligencia. Hay una historia acerca de Sócrates y un joven muy orgulloso que le preguntó, escucha esta historia: oh gran Sócrates, he venido a usted para aumentar mis conocimientos. Sócrates le llevó a la orilla del mar y se metieron en el agua hasta que les llegaba a la cintura. Dime otra vez lo que quieres, dijo, y él le respondió: conocimiento, Sócrates. Sócrates le metió debajo del agua su cabeza y lo mantuvo ahí durante 30 segundos y lo levantó. Y ahora, ¿qué es lo que quieres? El joven furfulló: conocimiento, oh gran Sócrates. Nuevamente el filósofo le empujó la cabeza debajo del agua. Al soltarle otra vez le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Conocimiento, oh sabio. Y consiguió proferir antes de que Sócrates lo hundiera de nuevo, esta vez incluso durante más tiempo. ¿Qué quieres?, le preguntó. Repitió Sócrates. El joven tosió y jadeó y aire, gritó: aire, quiero aire. Sócrates le contestó: cuando desees ese conocimiento tanto como el aire, lo conseguirás. Y el anciano volvió a la playa, aquí en Lake Michigan, no se crea. ¿Dónde están aquellos cristianos? ¿Dónde están los jóvenes cristianos? Las señoritas cristianas, llenas de una pasión,
de hacer algo con su vida, de hacer algo para la gloria del Señor. ¿Dónde están aquellos cristianos que le decían al pastor: deme un autobús y va a ver cómo se va a llenar, deme un salón de escuela dominical y va a ver cómo se va a llenar, deme una juventud y va a ver cómo va a avivar, deme un coro, va a ver cómo va a alumbrar, deme esto, Señor, lo que sea, pero dámelo, porque voy a ser consumido hasta que lo logre ver en el Señor? Muchos cristianos vivimos tibios, haciendo lo que podemos y donde hay comodidad. Ahorita nuestras guarderías están sufriendo porque hace falta obreras, porque muchas se han hecho para atrás, no están viniendo a cumplir su deber, y las mismas hermanas están cubriendo la guardería una otra vez, porque no quieren arriesgar, yo creo, su vida a ir a cuidar a los niños, pero los niños sí pueden arriesgar su vida ahí adentro. No es queja, simplemente es una realidad. Mi hermano, cuando el miedo se apodera de la gente, cuando el miedo se apodera del cristianismo, el cristiano deja de ser obediente a la voz de Dios, deja de ser apasionado por la causa de Cristo. Ahora más es importante sus sentimientos, sus riesgos, su persona, que la causa de Cristo. Sí, es verdad, aunque me mire así, sí es verdad lo que estoy diciendo. Porque ¿qué es lo que antes no le detenía a usted? No importaba la causa, no importaba las millas, no importaba las calles. Mira, hay cristianos que caminan 2 horas en México, mujercitas, viejitas que caminan 2 horas para llegar al culto y arrodillarse en la tierra y sentarse en banca que no tiene reflexión, no tiene respaldo, no hay aire acondicionado, hay pura tierra, polvo, y el pastor predica 1 hora, hora y media, y la gente aguanta y viene al altar en la tierra entre piedras y se arrodilla. No me diga usted que hay excusas válidas por no ser fiel a nuestro Cristo. Se nos ha olvidado lo que es realmente cristianismo. Un poquito de reglas y nos espanta, un poquito de requisitos y ya no me gustó. Qué pérdida, qué triste nuestro cristianismo. Aquellos cristianos que no les importaba el sacrificio personal, el tiempo, el dinero, las incomodidades o a veces menosprecios que vienen al servir a otros mientras servimos a Dios. Solo Dios sabe cuánto dinero uno invierte en la causa de Cristo. Solo Dios sabe cuántas promociones uno paga. Solo Dios sabe cuántos zapatos se desgastan, cuánta ropa se echa a perder en las rutas de autobuses, cuántas veces nos enfermamos ganando almas, cuántas veces corríamos riesgos, cuántas veces nos metíamos en problemas, todo en el nombre de Cristo por servir a Dios. No comíamos ni bien, flacos en el colegio bíblico, no aguantando hambre, ni nos importaba comer, porque lo que nos importaba era ser llenos del Espíritu Santo, que Dios nos llenara, que nos consumiera. Queríamos que Dios nos usara como los D.L. Moody's, como los Spurgeons, como los Jack Hyles, pero se nos ha ido la pasión. Saulo fue de ser un hombre que respiraba aún amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor, motivado y gobernado por una pasión diabólica, alimentada por su odio. Es increíble lo que un cristiano que se rebela contra Dios y la palabra de Dios, lo que es capaz de hacer. Agarra pasiones desordenadas, llega a tener odio en su vida, ofende a sus más que más quiere, rechaza a Dios, su palabra, odia a la iglesia, odia a los cristianos. Uno que antes caminaba entre los cristianos, servía a Cristo, ahora anda todo tatuado, todo perdido, tomando licor, fumando drogas, haciendo cosas vergonzosas y se ríe de Dios. Yo digo, a lo mejor ni cristiano fue, pero nadie nunca sabrá hasta que lleguemos un día al Señor. Oh, qué diferente era esa vida de ese cristiano antes. Qué diferente era cuando Cristo nos salvó, nos cambió y nos hizo hombres apasionados para servir y agradar y hasta estar dispuestos a morir por la causa de Jesús. Yo recuerdo las palabras de un joven en nuestra iglesia hace años atrás, y no lo digo para menospreciarlo, yo creo que fue sincero. Pero recuerdo en un servicio especial se paró, estábamos compartiendo testimonios y se paró y dijo: yo le he dicho a Dios que o me use mi vida o mejor que me mate.
Yo recuerdo esas palabras. Mi esposa sin duda también se recuerda. Y como dije, no lo digo en forma de crítica de esa persona. Yo creo que fue sincera. Como Pedro fue sincero cuando le dijo al Señor: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no lo voy a hacer. Yo creo que fue sincero. Como muchos de ustedes un día fueron sinceros en un altar de un campamento de jóvenes, en una conferencia, que le dijeron: Señor, te voy a servir con mi vida, voy a serte fiel, voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero ¿qué le ha pasado, querida cristiana, cristiano? Esa persona que le menciono ahora no es cristiano, entregado, devoto, sirviendo a Dios como esa persona sabe que debería de ser. Y yo no soy mejor cristiano que esa persona, no digo que sea. Pero el punto es este: que ¿dónde se ha ido esa pasión? 2 Corintios 12, por favor. 2 Corintios 12, tengo que ir terminando. 2 Corintios 12, por favor. Versículo 14 y 15 dice la palabra: yo sé aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer, dice Pablo, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado ¿qué? Menos. ¿Se acuerda cuando usted tenía esa pasión? ¿Se acuerda cuando usted daba lo que tenía? ¿Se acuerda, hermana, cuando se despertaba a las 3, 4 de la mañana para preparar un desayuno? ¿Se acuerda, querido hermano, cómo invertía y preparaba y se iba a ganar almas a cada ratito? ¿Se acuerda, querido hermano, cómo usted tenía el amor, la pasión para una ruta, para una gente, para la obra de Dios? ¿Recuerda cómo usted tenía celo? ¿Y qué le pasó, mi hermano? ¿Qué nos pasó, mi hermano? Gálatas 2:20, Pablo concluyó su vida diciendo que él estaba juntamente crucificado con Cristo. En Filipenses 3:10, Pablo concluyó, después de pensar en todos sus accolades, todos sus logros como una persona profesional e intelectual, él concluyó en Filipenses capítulo 3 que todo eso era como pérdida, como basura, como estiércol. Dice: nada de eso me sirve, me valoreo. Yo lo que me importa, Filipenses 3:10 le dijo y concluyó, dijo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación, ahí viene la palabra pasión, y la participación de sus padecimientos, de su sufrimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Oh, Pablo entendía que servir a Dios iba a ser sufrir, pero yo creo que él concluía: no importa cuánto sufra yo, no se va a igualar a todo lo que él hizo por mí. Yo di mi voto. Yo di mi voto, decía Pablo. Yo di mi voto. Lo consumía. En Hechos 9, versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este nombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Tenía fama Saulo, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, oh hermanos, agarre esta verdad, porque yo le mostraré cuántas conferencias él puede predicar. Así dice. ¿Cuánta fama podrá acumular? ¿Cuántos discos grabará? ¿Cuántos cantos cantará? ¿Cuántas veces y libros lo mencionará? No, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hay un pensamiento que debemos notar, y está en Hechos 9:4. Las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Jesús dijo que lo estaba persiguiendo a él. Cuando lo hacemos a uno de estos pequeños, lo estamos haciendo a Jesús. Si le testificamos a alguien, ayudamos a Jesucristo. Si perseguimos a alguien, perseguimos a Jesucristo. Debemos de cuidar cómo tratamos a los demás, pues el trato a los demás manifiesta nuestro trato al Señor Jesucristo.
Uno nunca sabe lo que Dios estará haciendo en la vida de una persona. Los vemos todos acomplejados, quizás desordenados. Los vemos vestidos mal. Los vemos llegar con pelo largo, ¿verdad, hermano Julio? Los vemos ya, algunos los vimos llegar con pelo. Estoy jugando. Los vemos llegar, ¿verdad? Con de esta manera y uno dice, no, ¿y este quién? No, este no. Y ahora cómo Dios los ha cambiado y lo que han hecho por el Señor y el testimonio real que está en ellos. No fue fácil, de seguro hubieron tropiezos, de seguro hubieron ofensas, de seguro vinieron desánimos, sacrificios, burlas, desprecios, desánimos, sí. Pero de seguro lo que los tiene aquí y en los caminos del Señor todavía es porque han sido consumidos con una pasión. Aquí estamos. Sí, a mi suegro, no somos muchos, pero somos machos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está esa pasión? Yo escucho hermanos tocar el piano, hacen hablar el piano. A veces yo pienso que se les enredan los dedos. ¿Sabe cómo llegaron ahí? Práctica y práctica y práctica y práctica y práctica y práctica. Veo muchachos que saben hacer hablar la guitarra. ¿Sabe cómo llegaron ahí? Práctica y práctica y práctica y práctica. ¿Sabe cómo llegamos a cualquier lugar? Cuando nos entregamos con una pasión. La pasión buena te da vigor. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de fuego de Dios que está en ti. Nos da valor y supera todo temor. Segunda Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ya no somos controlados por nuestros sentimientos o nuestras pasiones desordenadas. Somos controlados por la verdad. La pasión correcta nos motiva, nos llena de motivación, nos llena el tanque de gasolina. Termino con este pasaje, por favor, Proverbios capítulo 2. Último pasaje, Proverbios capítulo 2. Ya póngase los zapatos, hermana, ya vamos a terminar. Dice capítulo 2, versículos 4 y 5. Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, como a tesoros. Recuerdo una ocasión que perdimos algo estábamos en un parque y perdimos algo que necesitábamos y unos hermanos era un picnic y alguien perdió algo y entre todos estábamos buscando, todos de rodilla, buscando entre el zacate, ¿verdad? Todos buscando, porque el hermano necesitaba aquello que había perdido. Y todos estamos busque, tardamos buen rato buscando. Cuando al último lo traía la esposa de él en su bolsa. Es increíble, ¿verdad? ¿Qué no hay en las bolsas de las hermanas, verdad? Salen a veces hasta personas de ahí. Pero sabe, cuando algo le importa algo, lo buscamos como si fuera tesoro. ¿Quiere tener victoria espiritual? Escudriñelo como un tesoro. ¿Quiere tener victoria matrimonial? Escudriñelo como un tesoro. ¿Quiere tener victoria, hermano, en su vida espiritual, en la oración? Escudriñelo. ¿Quiere vencer? Pues nos va a tomar y va a requerir una pasión divina de parte de Dios. Que Dios nos ayude a regresar a ese tipo de cristianismo. Porque cuando lleguemos ahí, hermano, vamos a ver cosas maravillosas. Todo para la gloria del Señor. Señor, bendice tu palabra.